soy médica de la Universidad de Rosario, pediatra de la Fundación Universitaria Ciencias de la Salud, y hoy les voy a hablar del hipotiroidismo adquirido primario y vamos a ver si hay o no retraso mental en estos niños. A manera de introducción, hablando del hipotiroidismo adquirido, sabemos que el 99% de los casos pues, son de origen primario y que la causa más común de estos es la tiroiditis de Hashimoto. La mayor frecuencia de la tiroiditis de Hashimoto se presenta alrededor de los 8 a 15 años de edad. Es muy poco común que se presente en niños que son menores de 5 años y es aún más raro que se presente en niños que son menores de 3 años. También sabemos que en estos niños, en el 40-50% tienen algún antecedente familiar de patología tiroidea. También hay que tener en cuenta que en estos niños que presentan un hipotiroidismo en edades tempranas, a pesar de que se puede diagnosticar a los 2 a 3 años, pueden también estos niños tener una causa congénita, que no fueron diagnosticados en el periodo neonatal, pero pues esto ya son congénitos y no adquiridos. Como sabemos, estas son algunas de las causas del hipotiroidismo congénito, como lo son disgenesia tiroidea, errores en la síntesis de las hormonas tiroideas y un hipotiroidismo congénito pero central, que la presentación, pues normalmente el diagnóstico se hace en el periodo neonatal, pero como les digo, puede haber casos de niños más grandes, escolares, que se diagnostiquen a esta edad, pero son causas congénitas, no adquiridas. También para hablar de hipotiroidismo, pues tenemos que recordar que los valores normales de la TSH y la T4 varían según la edad. Los niños no tienen los mismos valores de TSH y T4 que los adultos, y en esta tabla vemos más o menos cómo se comportan estos TSH y estos T4. Pues también hablando de la tiroiditis de Hashimoto, sabemos que el diagnóstico se confirma con los anticuerpos antitiroideos. En el 85 a 90% van a estar positivos los anticuerpos contra la tiroperoxidasa y en un 30 a 60% van a estar positivos los anticuerpos contra tiroglobulina. Volviendo un poco de la epidemiología, sabemos que la incidencia de la tiroiditis de Hashimoto es alrededor de 1.2% en niños y adolescentes. Pues igual que todas las patologías autoinmunes, es más frecuente en las niñas, en el sexo femenino, en una relación más o menos de 4 a 5 niñas por un niño. Como les decía, es muy raro que se presente antes de los 5 años de edad, y hay algunos síndromes que se asocian más o que tienden a presentar más esta enfermedad, como lo son el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Aparte de la tiroiditis de Hashimoto, pues tenemos otras causas del hipotiroidismo adquirido, como es la deficiencia de yodo, que sabemos que ha disminuido ya con la suplencia de yodo en la sal y en los alimentos. También están las inducidas por drogas, que como que las más comunes son las que bloquean la síntesis de hormonas tiroideas. Y también están las causas que son pues postquirúrgicas o post-yodo, pero en los niños pues es muy raro. Para responder a la pregunta si habrá retraso mental o no, tenemos que entender o pues conocer cuál es la relación de las hormonas tiroideas y el sistema nervioso, o cuál es la función de las hormonas tiroideas en el sistema nervioso. Sabemos que las hormonas tiroideas son muy importantes para pues muchas funciones en el sistema nervioso, incluso en los adultos, no solo en los niños. El desarrollo del sistema nervioso, las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo del sistema nervioso desde los últimos meses de vida fetal y durante los 2 primeros años de vida. ¿Cómo van a influir en el desarrollo del sistema nervioso? Ellos participan en el proceso de mielinización, participan en toda la arborización dendrítica, en el desarrollo de sinapsis y en la migración neuronal. Hablando de la migración neuronal, sabemos que las hormonas tiroideas pues participan en esta migración no solo en la corteza cerebral, sino también en el cerebelo y en el hipocampo. Es por esto pues que también se presenta esta clínica con el déficit de hormonas tiroideas. En la corteza cerebral ayudan a regular la expresión de esta proteína que es la reelina, que esta proteína es esencial precisamente para esa distribución neuronal en capas. Igualmente, las hormonas tiroideas participan en la sinaptogénesis y en la mielinización. La mielinización es uno de los procesos, tal vez uno de los más conocidos o el más común que se conoce en el que influyen las hormonas tiroideas. Esta mielinización inicia en la vida fetal, logra su máximo punto en el primer año de vida, pero continúa hasta los 20 años, no en todas las áreas de la corteza, solo en algunas áreas continúa hasta los 20 años, como es la concentración, la memoria, la atención,
y por esto pues también se relaciona la clínica de un hipotiroidismo con el déficit de hormonas tiroideas. Este es un cuadro más de hipotiroidismo congénito, pero quería mostrarles cómo desde los primeros trimestres del embarazo pues influyen las hormonas tiroideas en todos los procesos que hemos nombrado, en la proliferación de neuronas, en la migración neuronal, en la sinaptogénesis, en la mielinización y en la proliferación de células glía. Y vemos también cómo en el periodo postnatal, aunque pues es menos, pero igual siguen participando las hormonas tiroideas. La mayor sensibilidad en estos procesos del sistema nervioso central a las hormonas tiroideas se da entre la semana 20 de gestación hasta los 2 primeros años de vida. O sea, esta etapa es vital que estén las hormonas tiroideas como muy bien para asegurar un desarrollo normal del sistema nervioso central entre la semana 20 de gestación hasta los 2 primeros años de vida. Teniendo en cuenta esto, el hipotiroidismo adquirido no se asocia con retraso mental, no porque no pueda generar un retraso mental, sino porque la edad de presentación del hipotiroidismo adquirido es en mayores, aproximadamente entre 7 y 8 años se empieza a presentar, y no en menores de 2 a 3 años. Si tenemos el caso de un niño con hipotiroidismo adquirido que se presenta en menor de 3 años, pues claramente se puede presentar alguna alteración neurológica mayor. En estos niños con hipotiroidismo adquirido como clásico, que son de 7 a 8 años, el mayor impacto es en el crecimiento esquelético, en la maduración y en el desarrollo puberal y en la ganancia de peso. Y pues finalmente en estos niños va a haber una repercusión en la talla final. Estas son algunas manifestaciones que conocemos del hipotiroidismo. Quiero resaltar estas que tengo pues señaladas, eh, porque tenemos siempre como en mente el hipotiroidismo de piel seca, que la insensibilidad al frío, que el pelo y las uñas quebradizas, el estreñimiento, pero quiero resaltar esta sobre todo en los niños, que es el retraso del crecimiento, el retraso puberal, pero también pueden presentar una pseudopubertad precoz, el retraso en la edad ósea, el retraso en la erupción dentaria, todo el retraso en las pautas psicomotoras y las alteraciones menstruales en estas adolescentes. Como les decía, tenemos como un estereotipo del niño hipotiroideo, que es el niño obeso, el niño chiquito, con bocio y que le va mal en el colegio y que vive cansado. Pero también quiero que nos salgamos un poco de este estereotipo y entendamos un poco más las manifestaciones del hipotiroidismo adquirido. Estos niños no es que sean obesos, vamos a ver que es más relacionada al rápido aumento de peso más que la obesidad como tal. Igualmente la talla no es que estos niños sean con una talla baja, menor de -2 desviaciones estándar, sino que se produce una detención en el crecimiento. También sabemos que esta como obesidad o esta ganancia de peso que tienen estos niños no es por grasa, sino porque tiene una redistribución en el tejido subcutáneo debido al mixedema que se presenta. Quería también hacer o pues ver cuál es el impacto de las hormonas tiroideas en el crecimiento, que es como la mayor repercusión que tienen los niños. Sabemos que las hormonas tiroideas promueven el crecimiento óseo longitudinal, actúan directamente en la placa de crecimiento y sabemos también que los condrocitos de esta placa de crecimiento donde actúan las hormonas tiroideas son muy sensibles a las hormonas tiroideas. Lo que van a hacer es inducir la diferenciación de los condrocitos terminales, también ayudan a la organización de los condrocitos y ayudan a la síntesis y a la adecuada distribución en la matriz extracelular. Este es un estudio que encontré que me pareció muy lindo para ver la clínica y los paraclínicos de los pacientes con hipotiroidismo severo, autoinmune. Es un estudio retrospectivo donde se dedicaron a ver historias clínicas de pacientes diagnosticados con hipotiroidismo autoinmune severo entre el 2009 y el 2019. Ellos definieron el severo más con la TSH, escogieron todos los pacientes que tenían TSH mayor de 100, pues asociado a los niveles bajos de T4 libres según las referencias de ellos y con anticuerpos positivos. En general, lograron sacar 26 pacientes con estos criterios de inclusión que variaban entre los 7 y los 13 años. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos encontraron? Primero, la media de la edad, que es como lo que decíamos, alrededor de los 10 años se presentaron en este estudio. Igualmente prevalecían, eran mayores los casos en las mujeres a una relación de 1.8 a 1. El síntoma más común, como vemos en la gráfica, que fue alrededor del 77%, fue la detención del crecimiento.
No la talla baja, porque vemos que la talla baja fue el 38%, pero la detención de crecimiento fue el 77%. O sea, se vio el compromiso fue en la velocidad de crecimiento más que una talla menor de -2 desviaciones estándar. Y pasa lo mismo, o pasó lo mismo con el peso, que la obesidad, o pues encontraron solo 38% de los niños obesos, pero estos niños tuvieron un 58% tuvieron ganancia de peso. O sea, no es que los niños sean obesos, sino es la rápida ganancia de peso. Igualmente, el 42% de estos niños presentaron bocio. En cuanto a los paraclínicos, se vio que el 38% tenía una disminución en el conteo de glóbulos rojos, el 42% una disminución en la hemoglobina, que bien, pues se sabe que también el hipotiroidismo se asocia a anemia, pero no por alteraciones en el volumen corpuscular medio. Acá no se encontraron alteraciones en el volumen corpuscular medio. También se vio el aumento de las transaminasas y no encontraron alteraciones en la creatinina. Ya a manera de discusión, teniendo en cuenta la clínica que encontraron, ellos pueden, pues lo que encontraron es que la detención del crecimiento, es decir, la alteración en la velocidad de crecimiento, es el síntoma más sensible del hipotiroidismo severo. Igualmente, la ganancia de peso o la rápida ganancia de peso es un signo típico del hipotiroidismo. El aumento en el sangrado menstrual también. Ellos en este estudio no encontraron como alguna alteración en cuanto a pubertad, pero lo compararon con otro estudio donde sí se ha visto pseudopubertad precoz con una telarca o un crecimiento testicular antes de tiempo, pero que revierte al hacer la adecuada suplencia con hormonas tiroideas. También pues hacían la relevancia de que hay tanto hipertricosis como pérdida de cabello. La hipertricosis hacen la aclaración de que se debe más pues, al aumento de la TSH, y que la pérdida del cabello se debe más a la disminución como tal de la T4 libre. Por eso se da como los dos espectros, tanto la hipertricosis como la pérdida de cabello. En cuanto a los paraclínicos, como les decía, pues sabemos que en sí el hipotiroidismo se asocia a anemia. Lo que ellos encontraron en este estudio es que no se asocia o no hay una relación directamente proporcional al grado o pues al aumento de TSH con más casos de anemia. Entonces, pues lo que ellos dicen es eso, que no aumentó la prevalencia con un hipotiroidismo severo, que se presentó en el 38%, que es lo que más o menos se ha visto. Que esta anemia se debe a una deficiencia de la eritropoyetina, que es dependiente de la pues, deficiencia de las hormonas tiroideas. También sabemos que el hipotiroidismo se asocia a alteraciones en la función hepática, aumento de las transaminasas y aumento o alteraciones en el perfil lipídico. Sabemos que se asocia el hipotiroidismo a un aumento en los niveles de colesterol. En este estudio se vio lo mismo, que sí, los pacientes presentan un aumento en el colesterol, pero que tampoco hay una relación clara entre a mayor TSH mayor el aumento de colesterol. Lo que sí vieron relación fue que a mayor TSH aumentaba más la AST. Encontraron que este aumento de AST se presentó en el 82% a comparación de la ALT con un 65%, y que la ALT no se relacionó, tan directamente proporcional con el aumento de la TSH. Igualmente, pues evaluaron algunas imágenes que tenían estos niños. La mayoría tenían un calpograma con una edad ósea atrasada, que eso también es bien conocido, que el hipotiroidismo genera una edad ósea atrasada, no un año, sino es una edad ósea atrasada importante, mayor de 2 años. También encontraron, no a todos les hicieron una resonancia, en realidad le hicieron de estos 26 niños, le hicieron solo a 4 niños una resonancia magnética cerebral. Se la hicieron porque presentaban signos de alarma, cefalea con signos de alarma. Es por esto que se realizó la resonancia, y a los 4 niños que se les tomó la resonancia, pues se encontró una hiperplasia hipofisiaria. Y al momento de hacer la ecografía de tiroides, pues como les había comentado, se encontró 42% con bocio, muy pocos se encontraron con nódulos, pero pues de características benignas. Las conclusiones de este estudio, ¿cuáles fueron? Que los síntomas más sensibles de un hipotiroidismo severo son la detención del crecimiento, es decir, la alteración en la velocidad de crecimiento y la rápida ganancia de peso. Que es cierto que hay algunos paraclínicos que se asocian con la severidad de las hormonas tiroideas, como vimos que es el aumento de la AST, pero que hay otros que igual no se asocian. Y pues ellos también sugieren que se debe considerar una hipertrofia hipofisiaria en todos los niños que presenten hipotiroidismo severo. En cuanto al tratamiento, pues las metas del tratamiento de un hipotiroidismo adquirido son lograr un adecuado crecimiento, una adecuada maduración sexual, lograr un adecuado desarrollo neuromadurativo y un adecuado desarrollo cognitivo.
Sabemos también que igual, si no se diagnostica a tiempo y si no se inicia un tratamiento oportuno o a tiempo, pues va a tener un impacto en estas áreas, en la talla, en la maduración sexual y en el desarrollo neurológico. También lo que se ha visto es que pues con el reemplazo hormonal, con el adecuado reemplazo, pues se revierten los síntomas. En general, pues las dosis, hay muchas tablas de las dosis, acá les dejo estas dos. La idea con el tratamiento es iniciar el tratamiento tan pronto cuando se confirme el diagnóstico. Más o menos usamos estas dosis de 3 a 10 años, usamos de 4 a 6 microgramos kilo día, de 10 a 16 usamos de 2 a 4 microgramos kilo día y mayores de 17 de 1 a 6. Una vez se inicie el tratamiento, el primer seguimiento que se le debe hacer a estos niños con función tiroidea se debe hacer entre las 6 a 8 semanas. Ya pues posterior a este control y viendo que pues va bien controlado, se puede hacer un control cada 3 meses. Ya a manera de conclusiones de esta charla, como vemos, pues las hormonas tiroideas son esenciales, son vitales en el desarrollo del sistema nervioso central. Como vimos, sobre todo hasta los 2 primeros años, desde la semana 20 de gestación hasta los 2 primeros años es la mayor sensibilidad de las hormonas tiroideas en el desarrollo del sistema nervioso central. El hipotiroidismo adquirido es muy raro en menores de 5 años y por esto es que no se relaciona a retraso mental. Como les decía, no es que el hipotiroidismo adquirido o pues la tiroiditis de Hashimoto no cause alteraciones neurológicas o un retraso mental, sino que no se relaciona a retraso mental más por la edad de presentación, porque la tiroiditis de Hashimoto se presenta más o menos alrededor de los 7 a 8 años. Es muy raro que se presente en menores de 5 años y aún más raro que se presente en menores de 2 años, que es donde hay mayor compromiso neurológico. Entonces, pues en general, el hipotiroidismo adquirido no se relaciona con déficit cognitivo. El hipotiroidismo adquirido con lo que definitivamente sí se relaciona es con una alteración de la velocidad de crecimiento y una rápida ganancia de peso. Y pues finalmente el tratamiento, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno va a asegurar un adecuado pues, desarrollo en todas las áreas y va a asegurar una buena talla final. Hablando también de la rápida ganancia de peso, quería hacer la aclaración que también por esto a los niños que sabemos que tienen una obesidad exógena que se debe pues a una mala alimentación y poca actividad física, no es necesario tomarles pruebas de función tiroidea porque sabemos que esta no, o sea que los niños obesos no es que sean, no es que se relacione directamente con el hipotiroidismo, sino es la rápida ganancia de peso. También pues recordando un poco que las hormonas tiroideas influyen hasta los 20 años, no es que pues en un adulto va a presentar retraso, claro, sino que afecta ciertas áreas como lo es la atención, la memoria, la concentración y es por esto que se da también estos síntomas en los adultos. Muchas gracias.